Más allá de la cuarta dimensión. Nuestro tema del pasado mes fue la doctrina de los avatares. Entendiendo por el término avatares aquellos intermediarios cósmicos que periódicamente y según las necesidades de la humanidad vienen al mundo a llevar su mensaje de paz, de amor y de armonía. Hablando de las necesidades humanas, y estas son evidentes, podemos decir que hay intermediarios cósmicos o avatares provenientes del propio esquema terrestre, es decir, de origen planetario. Estos avatares son de carácter solar o de tipo cósmico procedentes del sistema solar, pero de otro planeta que no sea nuestro planeta Tierra. Y hay otros que son los que encarnan tipos de rayos definidos, que encarnan en definidas épocas de la historia planetaria para llevar a cabo el proceso de una evolución superior, o para terminar con un estado de cosas deprimente para la humanidad y que no sirve ya para el contexto planteado por el propio logos planetario. Hablar de necesidades humanas es hablar de nuestra civilización con su cultura, con sus adelantos técnicos y con este afán creciente de la humanidad de ser cada vez más consciente de sí misma. Hablando también de necesidades, hay que contar también con la oposición de los egregores creados a través del tiempo por las humanidades que nos precedieron y que fueron responsables de muchos de los males de nuestra sociedad actual. Enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, provienen de lejanísimas épocas planetarias. Quizá de la Lemuria, hace muchos millones de años, o quizá de la Atlántida, pero ahí lo tenemos todavía. Significa quizá que todavía no hemos comprendido el alcance o el objetivo de la propia civilización, y quizá no hayamos comprendido todavía que la mera técnica no puede liberar a la humanidad de sus dolencias y de sus caos sociales. Se precisa algo más. Y este algo más quizás sea el amor, del cual tanto hablamos y al cual tan poca atención le dedicamos. Bien, al hablar de los avatares planetarios, hicimos hincapié en los más conocidos, como por ejemplo el Buda, Gautama, el Buda, y el Cristo. Anteriormente había venido ya Hermes Trismegisto, el padre de la sabiduría,
proveniente de la Atlántida, que había dado a Egipto una gran civilización. Pasó por Grecia y después se extendió ya por todo el mundo. Otros avatares menores, como por ejemplo Leonardo da Vinci, que dio vuelo al Renacimiento, junto con Miguel Ángel y los demás pintores y escultores de aquella época. Es decir, que el fenómeno del Renacimiento, como el testimonio de un avatar, es siempre un estado de cosas diferente. La humanidad se siente más responsable, el artista más sensible, más sutil en sus expresiones. El arte adquiere una magnificencia desconocida. La política deja de endurecerse, es más flexible. La sociedad se torna gradualmente más humana, por así decirlo, porque la humanidad todavía no ha respondido al imperativo del logos planetario. Por lo tanto, todo cuanto decimos alrededor de los avatares se basa en tres principios fundamentales. Primero y ante todo, las necesidades de la propia humanidad de adquirir un grado de conciencia superior. Segundo punto, la posición de los astros. La astrología es la ciencia del futuro. No la astrología convencional. Me refiero a la astrología esotérica, que habla de situaciones cósmicas y no de situaciones personales. Y finalmente existe como tercer punto, para que justifique la venida de un avatar, la propia justificación o la propia decisión del logo solar con respecto a un planeta de su sistema de mundos. Quedó inconcluso todavía uno de los dibujos, es decir, la exposición de uno de los dibujos del mes anterior, con respecto a dos grandes avatares que han continuado con la humanidad desde que llegaron aquí. Uno de ellos es el llamado Sanat Kumara, el Señor del Mundo. Hace unos 19 millones de años, según dice la tradición esotérica, procedente de Venus, y aprovechando una gran conjunción de la constelación de Sagitario, de Géminis y de Cáncer, produjo una respuesta desde Venus. Y un adepto de Venus, precisamente este que llamamos Sanat Kumara, encarnó, por así decirlo, aquí en la Tierra y creó la jerarquía planetaria. ¿Qué hay que entender por jerarquía planetaria? Yo diría que es el gobierno oculto de nuestro mundo. Todo cuanto vemos por doquier, en ciencia, política, religión, etc., no son sino expresiones de la jerarquía a través de hombres eminentes, de los discípulos, podríamos decir, entendiendo que discípulo es toda aquella persona que está en contacto con la jerarquía y al propio tiempo justifica este contacto con un gran amor para la humanidad y un gran deseo de servir. La conjunción de Sagitario, Géminis y Cáncer produjo la venida de este gran avatar, Sanat Kumara. Sanat Kumara continúa todavía con nosotros y, según se nos dice, no marchará del planeta hasta que el último de los hombres no haya alcanzado la liberación. Miren cómo está la situación planetaria, el ambiente social, para darse cuenta del tremendo sacrificio de un adepto, sabiendo que Venus está en la quinta ronda, está más adelantada que nuestro planeta. Las personas, nuestra humanidad está a la altura del adepto, y el reino animal casi puede decirse que está a la altura del hombre. Y sin embargo, aprovechando una posición celeste, aprovechando la necesidad humana, encarna en la tierra. Y simultáneamente se produce otro efecto que es consecuente de la imposición de fuerza venusiana al penetrar en el esquema planetario.
de nuestra tierra es la venida de los ángeles solares. ¿Qué son los ángeles solares? Hace 19 millones de años aproximadamente también, y coincidiendo con la venida de Sanat Kumara, se crea una posición planetaria que, según los responsables del plan solar, son ideales para que el hombre pueda adquirir autoconciencia. En aquellas épocas lejanas, el hombre ha llevado a cabo su desarrollo físico, muy sensible más que a los sentidos físicos. Es gigantesco, tiene que luchar con los animales antediluvianos, tiene que ser una personalidad física completamente fuerte, aguerrida, siempre luchando con el medio ambiente y con los reinos inferiores que siempre le llevan ventaja. Esto le lleva siempre a estimular aquella pequeña chispa divina que lleva, que es la conciencia. Pero hay una diferencia entre conciencia y autoconciencia. Porque la conciencia, si la persona no se da cuenta de que es consciente, es como la persona que tiene un objeto de gran valor y no puede necesitarlo porque carece de datos acerca de cada cosa. Pues bien, para provocar el estímulo de la autoconciencia, lo que podríamos llamar el alma individual, se produce también astrológicamente una posición celeste formidable, constituido por Júpiter en la cúspide del triángulo que ustedes verán aquí, por el Mercurio y por Venus. Esto produce una conmoción planetaria. El Señor del mundo había estimulado todos los reinos. Se nos dice que el reino mineral se hizo radioactivo. Por primera vez los elementos químicos fueron radioactivos, es decir, adquieren un campo magnético específico, que es la última avanzada del reino mineral en la Tierra, la radioactividad. El reino vegetal se hizo sensible. El verdor de la Tierra adquirió unos tonos magníficos y por primera vez surgieron flores en el reino vegetal y frutos sazonados para los hombres. Todo vino como consecuencia de Sanat Kumara. Pero en lo que respecta al reino humano, que es la consecuencia de la evolución en nuestra tierra del principio mental, o manas, según se dice filosóficamente, provocado por el sacrificio de otras entidades, de otros avatares que también están con nosotros, que al igual que Sanat Kumara se comprometieron a estar con el ser humano hasta que éste alcanzara la liberación, la realización o el adictado, o en casi cuando menos en la corriente y en la tercera iniciación. El hombre ya no puede volver hacia atrás. Bien, también vemos una posición, Júpiter, Mercurio y Venus, en esta conjunción magnética, producen una invocación cósmica. Y de Sirio, a través del quinto principio cósmico de la mente de Dios, vienen los ángeles solares, aquellos que hemos definido muchas veces en nuestras conversaciones como los prometeos del cosmos, siendo Prometeo el héroe mitológico que asciende a las alturas para robarle a Júpiter del Olimpo la luz y la trae a los hombres. Es simbólico, pero la luz de la conciencia, la luz del entendimiento, es autoconciencia, es la capacidad que tiene el hombre de iluminar su acción. Y con esto queda descubierto el misterio de los ángeles solares. Pero dense cuenta de algo muy especial. Cada persona siente en su corazón un deseo intenso de descubrir la motivación psicológica de su vida. Y no hay persona inteligente que no se pregunte constantemente quién es y dónde procede y cuál va a ser su destino. Pues bien, podemos decir de una manera muy simple y llana que el hombre proviene del cosmos,
es consciente del cosmos y que debe retornar al cosmos. Llevando con esto a la acción el testimonio de Sanat Kumara y de los ángeles solares. Dense cuenta que son figuras triangulares. El triángulo es el símbolo de la iniciación. En la cúspide del triángulo siempre hay el hierofante, el que inicia. A cada uno de los lados tenemos a los maestros que apadrinan al candidato a la iniciación. Y en el centro del proceso está siempre el candidato. Y es que la energía cósmica que viene a través del avatar, a través del hierofante, si convirtiera automáticamente los centros del iniciado, lo desintegrarían. Porque la fuerza cósmica debe ser regulada, como debe ser regulada también la electricidad a través de los transformadores para llegar aquí a nosotros. Pues bien, la figura geométrica de la iniciación la tenemos aquí, la podemos obtener en cualquier lugar del cosmos, tomando como punto de referencia nuestra vida humana, que es un yo que se manifiesta a través de una mente, de una sensibilidad y de un cuerpo. Y esto también, cuando la persona situada al centro, que es el yo, y es el ojo mágico que vemos en la audición, puede actualizarse de una manera que equidiste de todos los vértices, es decir, que constituye a través de sus vehículos un triángulo perfectamente equilátero, se produce automáticamente la iniciación. ¿Cómo, de qué manera se produce? Cada cual deberá experimentarlo. Hay cosas que no se pueden explicar, hay que experimentarlas. Y la experimentación de la iniciación como misterio de la paz. La paz no se puede descubrir. La persona tiene paz o no tiene paz. No es un asunto de discusión reflexiva. Está más allá de la reflexión y de la propia meditación, siendo la meditación quizá un vehículo para llegar a la paz. Pero una vez la paz o la iniciación se ha alcanzado, ya no puedes hablar de ella. La tienes simplemente como la honradez de las personas. La persona honrada no habla de su honradez. Solamente habla de honradez la persona que no es honrada. El que tiene todo dentro no busca nada más. Está colmado en la extensión absoluta de su ser. Bien. Las condiciones astrológicas. ¿Por qué he dicho anteriormente que la astrología esotérica es la clave del futuro? Hasta aquí hemos visto que el universo, y es todavía a través de nuestros ojos de la tercera dimensión, un efecto de perspectiva. La perspectiva es invariable desde el punto de vista del hombre en el pequeño planeta. Pero ¿qué pasa con la perspectiva del universo contemplada desde Venus o desde Neptuno? La perspectiva del propio universo cambia completamente de estructura. Las propias constelaciones tienen un significado diferente, porque hay una relación magnética entre la astrología esotérica y la geometría esotérica, la geometría simbólica, la geometría iniciática. Así que cualquier forma geométrica como la que vemos ahí tiene un significado desde el punto de vista esotérico. Diremos, sí, es una estrella de 5 puntas con un punto en un centro. Pero no podemos decir, por ejemplo, cuando hablamos de la jerarquía, que el punto puede ser Sanat Kumara y que todo cuanto está allí tiene su absoluta razón de ser. ¿Por qué se nos dice, por ejemplo, que Géminis, que marca toda nuestra raza aria, se manifiesta singularmente a través de esta figura de la estrella de 6 puntas? Precisamente porque son 2 triángulos, el triángulo superior y el triángulo inferior, Géminis, Castor y Pollux, que son los condicionantes del signo de Géminis. Bien, pues entonces se les dice esotéricamente, ustedes pueden tomarlo como quieran, pero tratando de aceptarlo al menos como hipótesis mental de trabajo, porque podemos relacionar la jerarquía Sanat Kumara al frente con todo este dibujo. Precisamente
se puede tomar este dibujo como referencia de todo esto en el sentido de que Sanat Kumara, cuando, según se nos dice, vino de Venus, llevó 3 de sus discípulos en la logia, en las ramas, por así decirlo, y que el conjunto constituido por Sanat Kumara y los 3 Kumaras que con él vinieron desde Venus se llaman los señores de la llama. Y los señores de la llama son los que están constituyendo el triángulo superior, aquel que lleva el vértice hacia arriba. Los que trabajan con el cosmos se llaman los budas pratyecas o los budas de actividad. Pero ¿qué tenemos debajo? El triángulo de relación con la Tierra, constituido también por la jerarquía, constituido por la representación objetiva de aquellos 3 Kumaras, y son el Manu, el Cristo y el Mahashohan, el Señor de la raza, el Señor de la religión y el Señor de la civilización. Ahora tenemos que hablar de la extensión de la jerarquía a través de los Mahashohanes y los maestros de cada uno de los rayos, hasta llegar al humilde discípulo que forma parte también de esa jerarquía. Lo sepa uno, depende de su trabajo. Pero en todo caso, en el sentido de los Shohanes, tenemos el misterio también de la estrella, de 6 puntas con el punto en el centro. Teniendo en cuenta que nuestro universo es un universo de segundo rayo. Significa esto, hemos hablado mucho de los rayos y no hay que insistir sobre esto, que el segundo rayo es el rayo de amor-sabiduría. Es decir, que en este universo, por el solo hecho de amar intensamente, se puede llegar hasta la liberación. Se dice también que la iluminación constante de la mente puede llevar también a la liberación, significando todo esto un sentido de valores completamente nuevo, de acuerdo con el sentido teosófico dado hasta aquí, asignado a todo el estudio. Dense cuenta también entonces que si está el centro ocupado por el segundo rayo, tendremos en él al Shohan del segundo rayo, que es el maestro Kuthumi. Tenemos también que los demás rayos están dirigidos por los maestros Moria, el veneciano Serapis, el maestro Hilarión, el maestro Jesús y el conde de San Germán. Pero también se nos dice esotéricamente que el maestro San Germán o el príncipe Rakowski, considerado así en la literatura teosófica, está ocupando hoy día el lugar o el cargo de Mahashohan. El Mahashohan de nuestra era pasada ha pasado a formar parte del bloque de trabajadores solares. Y todo cuanto tenemos aquí en estos momentos es la jerarquía completamente planetaria. Solamente quedan los 3 Kumaras que pertenecen a la cadena o al esquema de Venus. Y continúa progresando el trabajo a través de los llamados planetas sagrados. También se nos pone esta misma figura. Y esta figura no es una ilusión, es que es cósmica. Es que si ascendemos, si pudiésemos ascender, digo yo, remontarnos al cosmos y viésemos nuestro universo y el sentido de los rayos y el sentido de expresión del logo solar, veríamos asombrados que todos son figuras geométricas, lo mismo que la liberación, la iniciación. Si no hay figura geométrica, no hay energía, no hay evolución, porque Dios geometriza, como decía Platón, y Platón sabía lo que se decía, porque era un gran iniciado. Pues bien, de acuerdo con los planetas sagrados, tenemos por ejemplo que en el centro está ocupado por Júpiter, porque Júpiter es del segundo rayo. Tienen después el gran planeta fuerte, el Vulcano. Tenemos después Mercurio, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Naturalmente, nuestros planetas sagrados son, dentro del globo solar, los chakras en el ser humano. La implicación del ser humano o la analogía del ser humano siempre es idéntica a la de su creador, porque estamos unidos al creador por lazos de semejanza.
Y en eso están de acuerdo todas las religiones del mundo. Pero existe otra cosa particular. Yo le llamo los planos de incidencia cósmica. ¿Por qué son planos de incidencia cósmica? Precisamente, cuando unos planetas determinados están en el mismo plano pero siguiendo la misma dirección, se anulan los unos a los otros. Eclipsan. Es el eclipse que se realiza cuando están muchos planetas en el mismo plano y en la misma línea, no es agradable desde el punto de vista cósmico y casi que no se produce, porque entonces representaría un avanzado del mal cósmico. Pero afortunadamente se precisan formas geométricas cósmicas para llegar a los puntos de incidencia que podemos denominar cósmicas, precisamente porque en el espacio cósmico existe todo. Estamos bajo la salvaguarda de los grandes promotores cósmicos. No hay que tener miedo a lo que dicen las personas, ni creer tampoco en lo que dice el Apocalipsis. Nuestro planeta está salvaguardado por la jerarquía Posanakumara y por si fuese poco, por las grandes analogías cósmicas, pues los logos, a través de sus respectivos universos, constituyen agrupaciones sociales, lo mismo que los seres humanos, constituyen familias, porque hay que aplicar constantemente la ley hermética de analogía. Entonces, si la persona vive en sociedad, si la persona tiene una particularidad, una singularidad, también lo tienen los logos. Y la astrología esotérica tiene que contar de hoy en adelante con la psicología de los logos, no solamente la energía de los rayos, penetrar más adentro buscando el destino, el propósito creador que lleva a los logos a encarnar cíclicamente. Y los avatares están regidos por idénticas leyes y principios que los seres humanos. Dense cuenta, un triángulo, otro triángulo y un punto de incidencia, que este chico está pues igual, ya se lo pueden figurar, ¿eh? Cuando hay tres constelaciones en el mismo plano, pero creando una forma determinada, puede ser esta forma, pero aquí hemos puesto un triángulo y está en sintonía con este triángulo de constelaciones, un triángulo constituido por tres astros en cualquier casa del horóscopo. Y no me refiero al horóscopo de una persona, me refiero al horóscopo de un logos planetario o de un logos solar o de un logos que está comandando una constelación. Pues entonces se produce un plano de incidencia. De acuerdo con la figura geométrica, se encuentra respuesta en los planos subsiguientes unas tres constelaciones, tres planetas, un punto de incidencia puede ser, por ejemplo, esta Tierra. ¿Qué hablamos el mes anterior? Que el hecho de que fuese hundida la Atlántida, pues algo necesario, precisaría un cónclave secreto desde el propio corazón del logo solar para discutir si era necesario que fuese hundida la Atlántida. Y se decidió que sí, que la Atlántida debía ser destruida porque llevaba los gérmenes de la propia autodestrucción, porque había empleado incorrectamente la magia que la divinidad le había otorgado, y entonces se convertía en un peligro para la civilización, para el resto de la humanidad. Y entonces, en uno de estos puntos de incidencia, aprovechando posiciones estelares, se produjo el hundimiento de la Atlántida. Pero este punto de incidencia no hay que ponerlo solamente en un hecho aislado del planeta. Sobre el planeta, por ejemplo, la iniciación del logos planetario. Según se nos dice, la llegada a la Tierra de los ángeles solares fue la activación de que el logos planetario adquiría la tercera iniciación. Porque según se nos dice, la humanidad es el centro de la garganta del logos planetario, como conjunto, y que entonces va progresando la humanidad hacia el centro Ajna a partir de este centro, buscando la cuarta iniciación del logos planetario, teniendo en cuenta que esta iniciación está definida por la crucifixión. Iremos cómo está siendo crucificada la humanidad
cómo están siendo crucificados los reinos de la naturaleza. Una guerra no toque solamente al ser humano, toque todos los reinos. El metal que sirve para hacer cañones se ha extraído del reino mineral. Los árboles y las plantas destruidas son del reino vegetal. Los animales que mueren del reino animal y los hombres del reino humano. Es esto, la toma de conciencia de que hay un plan de emergencia para estos casos, tal como dijimos, que en un caso de extrema urgencia, de extrema necesidad, una batalla se hace imprescindible. Se da el caso, por ejemplo, de que el año 1943, y esto lo hemos discutido muchas veces, la jerarquía discutió por primera vez en su historia si era conveniente dejar a la humanidad que se las arreglase con pureza. Había llegado la humanidad a un punto de saturación psicológica deformada. Había contraído, y está contrayendo todavía, ciertos vicios andantes. Está vivificando egregores que debían haber sido destruidos hace muchos millones de años. Naturalmente, al encontrarse con aquel proceso, con aquel fuego exterminador, la jerarquía, viendo la pasividad de los discípulos, porque la jerarquía no ataca a la humanidad, ataca el comportamiento de los discípulos, de los afiliados de la logia planetaria, a los que de una u otra manera están conectados con algún maestro de compasión y de sabiduría. Estos fracasaron. Y esto motivó en 1943, en un cónclave en la Cámara Secreta de Zambala, si era necesario abandonar a la humanidad a su albedrío, por cuanto no había respondido el imperio de la ley. Se decidió que la humanidad tiene un corazón, que el corazón es el amor de Dios y que hay algo bueno que salvar todavía a la humanidad. Y entonces se decide ayudar a la humanidad hasta los últimos efectos. Y lo primero que se realiza es paralizar la investigación de los alemanes, los científicos alemanes, que querían producir la bomba atómica. Fue el primer paso que dio la jerarquía, después de asesorarse de que había algo bueno todavía en la humanidad, que triunfaba, que se elevaba de la gravedad terrestre y que estaba invocando constantemente la venida de fuerza y de energía. Y entonces se dice, pero los hechos así lo han demostrado, que Alemania no puede fabricar su bomba atómica porque los alemanes, los científicos, han perdido de vista la fórmula final. Y un alemán fue Einstein la que la facilitó más tarde, que lo entregó a los americanos después de arrepentirse para toda su vida. Pues ya saben ustedes cómo se emplea la bomba atómica. Pero, en fin, son cosas que pasadas. Solamente decirles que se salvó si en aquel momento los aliados tenían a su favor la jerarquía, porque encarnaban el principio del bien, no lo mismo que ahora, naturalmente. Entonces fue un esfuerzo jerárquico proveniente nada menos que de Plutón, que arregló el asunto esto para llevar adelante un proceso que estaba más allá ya de las mentes clarividentes de la humanidad, había sido trascendido y sobrepasar esta fuerza. Y entonces tuvimos la oportunidad de ver otra civilización que emergía de las cenizas de la guerra. ¿Qué haremos con la paz? ¿O qué hicimos con la paz? Digo, la paz todavía no la tenemos. Hay muchas teologías. Tenemos la técnica de matarse mejor los unos a los otros, porque antes era realmente convencional, porque se luchaba con porras, estacas y lancos y estas cosas se mataban naturalmente, pero no con la cantidad y profusión de ahora. Es decir, que la técnica solamente ha servido hasta el momento presente para la propia autodestrucción de la humanidad. ¿Se dan cuenta del proceso? Me pregunto si podemos hacer algo en ese sentido. Me pregunto si todos nosotros podemos sentirnos en un plan de discípulos. Y entonces aprender a invocar seriamente la fuerza de la batalla. Porque la necesidad de la humanidad es percibida desde arriba, naturalmente. Pero, ¿de quién tiene que surgir la demanda invocativa? Sino de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo, de los discípulos en cada nivel social,
de las personas que aman a sus semejantes. Pues entonces hay que invocar, hay que pedir al avatar, sabiendo que el avatar vendrá si la humanidad justifica que tenga una ayuda suplementaria de la propia evolución, tal como ocurrió, por ejemplo, con la venida de los ángeles solares. Los ángeles solares, al incidir en el reino animal, hacen ascender del plano del instinto la lucecita que se convierte más tarde en la mente humana. Por lo tanto, cuando en los tratados teosóficos se habla de los ángeles solares como los hijos de la mente, se refiere precisamente que fueron ellos los que llevan la antorcha de la mente al cerebro instintivo del hombre animal. El hombre que andaba agachado porque era un semi-animal todavía, o le llamaban los hombres animales, de poderosa estructura, pero casi agachados, unos monos gigantescos, pero no eran monos, eran seres humanos en formación. Y cuando adquirieron ya toda la extensión, la verticalidad, entonces se despertó el fuego de Kundalini. Y entonces hubo un enlace del centro Muladhara con el centro Ajna, donde empezaba ya a emerger la fuerza mental de la autoconciencia. Salió el fuego hacia arriba, la mente expansió el fuego y hemos llegado hasta aquí. Teniendo en cuenta también que todo está medido astrológicamente. Por ejemplo, la tercera raza, la llamada la raza de Muria, está regida en su integridad por el planeta Saturno. Que la raza Atlántida estuvo regida y está regido, todavía hay individualidades, por el planeta Neptuno, y que nuestra raza Aria está regida por Mercurio, y que la próxima raza está regida por Venus, y así hasta llegar a la consumación del tiempo, hasta adquirir el nivel de autoconciencia necesaria para poder penetrar libremente en el reino de Dios. Pero queda todavía algo que discutir. Hemos visto un plano incidencial en forma de triángulo equilátero. Pero ¿qué sucede cuando se crea un cuadrado? Cuando en el cosmos y en el mismo plano de situación de incidencia se está creando un cuadrado, es decir, ese plano, y que responde a un cuadrado de energías planetarias, se crea un punto de fricción tremendo sobre la densidad. Sea un planeta, un continente, una nación, puede llegar a la destrucción, porque ustedes saben que el cuaternario siempre indica el hombre inferior, en tanto que el triángulo siempre indica el triángulo superior, es decir, la tríada espiritual constituida por Atma, Buddhi, Manas. En tanto tenemos mente inferior del cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Pues bien, una incidencia de tal calibre en una humanidad que está evolucionando a través del principio mental y está robusteciendo los egregores. Se nos dice ocultamente que la venida de Hitler, dense cuenta y analicen ustedes lo que hizo Hitler, solamente un ser humano, porque incidió, se puso bajo la órbita de unos grandes egregores constituidos por una de esos planos de emergencia en forma de cuadrado. Y también saben ustedes que en astrología se tienen en cuenta las cuadraturas, los trígonos y los sextiles. Sextiles son los triángulos, desde luego. Es decir, podemos vivir sin apelar al testimonio de la geometría o de la astrología. Es como vivir sin nervios y sin corazón, o sin una columna vertebral. Todo se desmorona. Hay que aplicar la simbología de todos los tiempos. Hay que participar plenamente del principio de la vida psicológica, teniendo en cuenta que la psicología del ser humano, la consideremos por donde la consideremos, siempre es en un plan de saber más acerca de sí mismo, lo cual significa que cada vez será más consciente de Dios, porque Dios y el hombre son una sola cosa, y no hay en la tierra más Dios que el hombre, que por haberse purificado liberó su desplace de la esclavitud del deseo. Palabras. Creo que la estrategia
forma, en principio, haciendo los primeros puntos de la, en ciertos signos donde está cristalizada la materia, el átomo, podríamos decir, el átomo, por la materia, y entonces lo que me decía como pregunta, o no sé, lanzado como una pregunta, no a nosotros, sí, esta pregunta del átomo para la luz propia, ¿qué podríamos hacer? Sabemos esotéricamente que el cuerpo emocional está regido por el elemento agua, por el elemento líquido. Y hay una relación entre el cuerpo emocional de los seres humanos y el plano astral. También sabemos que nuestro planeta tiene más agua que tierra, en la proporción de 3:1. Pues buscando la simbología geométrica o aritmética, lo mismo, vemos que la humanidad en su conjunto es astral, es emocional, y que un sector de la humanidad está tratando de emerger de este cauce de agua, digamos, y ascender a las regiones del fuego creador, de la mente. El problema está, como digo, en los egregores creados a través del tiempo. Pero ¿qué es un egregor? Desde el punto de vista esotérico o psicológico. Cuando la persona o un grupo de personas o toda la humanidad está pensando en algo determinado, por la propia fuerza de cohesión de la mente, que es electricidad, está creando en el espacio una serie de egregores o formas mentales o formas astrales, depende del nivel, y que estas formas son los que obstruyen la visión de la luz. Una enfermedad, por ejemplo, decimos es una enfermedad, pero se han detenido ustedes a pensar que una enfermedad puede ser un egregor psíquico creado a través del tiempo, y que estamos buscando la curación de las enfermedades en el nivel meramente físico, cuando sus causas son psíquicas. Y a decir la enfermedad, cualquier tipo de civilización que no esté de acuerdo con la ley. También podemos decir que hay egregores, hay formas mentales buenas y formas mentales que son malas. Ya tiene la misión de crear otra forma de egregores, otras formas mentales más sutiles, más espirituales, con más idealismo creador. Me pregunto si lo hacemos, y cada cual que se responda. Pero en todo caso, todo cuanto realiza el individuo por fuera se realiza por dentro del contexto celular, teniendo en cuenta de cada uno de los átomos que componen una célula tiene un punto de luz que hay que liberar, y que la liberación del último punto de luz celular que hay en el cuerpo humano se realiza en el momento místico de la cuarta iniciación, cuando, según se nos dice, queda destruido el cuerpo causal del iniciado y por primera vez se siente desvinculado de las redes quiméricas del espacio y del tiempo, y entonces queda convertido en un cuerpo de luz, como decía Pablo, el iniciado. Tenemos en cuenta que cuando decimos planetas sagrados, nos referimos a planetas dentro del sistema solar que lograron convertirse en luz y están, según se nos dice, reproduciendo sin deformación el aum cósmico o el om del logos planetario. Bien, se trata entonces de aplicar correctamente lo que ya sabemos. Pero no hacer del esoterismo solamente una cuestión de conocimiento. Cualquier intelectual, quizás sería decir mejor intelectualoide, puede aprender esoterismo, pero solamente puede aplicar esoterismo
la persona de buena voluntad. ¿Es necesario conocimiento para amar? Bien, cuando tengamos amor tendremos conocimiento. Es decir, el hombre se cree que se libera o que sirve porque se libera. Y no, se libera porque sirve. Es decir, estamos inmersos en algo que es una incógnita, pero al propio tiempo todos lo sabemos. Nos preguntamos constantemente por los motivos subyacentes en una situación social, la que estamos viviendo actualmente. Pero nunca nos preguntamos la parte que nosotros hemos dedicado a la creación de ese estado social. Nos quejamos de los malos gobiernos, y esto lo hacemos siempre. Pero nos miramos como buenos ciudadanos para justificar un buen gobierno. Bien, entonces es un egregor que hemos creado a través del tiempo. Lo mismo una figura legendaria como el propio Cristo. Y no hay ninguna religión que no tenga una idea más o menos falseada o más o menos acertada de Cristo. ¿Es verdad esto? Solamente conocemos todavía el egregor de Cristo. Su vida está ausente de vida para nosotros. Y en las religiones organizadas todavía se adora al hombre crucificado en la cruz, no a Cristo. Cuidado. Bien, hay un tema de reflexión que debe ser total. Estamos inmersos en un mundo de necesidades. Sabemos que hay respuesta cósmica. Solamente hay que atraer al avatar por el misterio implícito de la invocación. Entonces debemos potenciar nuestra mente en el sentido creador, dejar de ser meras copias del ambiente, meros reproductores de formas. Me pregunto si podemos crear formas sin crear imitación. Y a esto lo llaman potenciar nuestra mente. Porque si no tenemos una mente muy potente, no podremos invocar fuerza del avatar. Sea cual sea el avatar, no importa en este caso. Vemos necesidades y hay peligros en la vida social. Y hay agresividad. Y hay odio por doquier. Y hay que dejarte el odio para los demás. Y sentir paz en el corazón. Y amor para los demás también. Tiene comprensión. Y aplicar la primera de las reglas que hacen posible la venida de un avatar. Y es la compasión. Si no hay compasión en el corazón del ser humano, no puede haber respuesta de un avatar. Por grande que sea la necesidad y por óptima que sea una oposición celeste. Se nos dice esotéricamente que los astros inclinan penalidad. Me temo que sea solamente una manera de escapar del problema social. Todos sabemos que podemos triunfar, que la conciencia del hombre está por encima de las cosas y que la astrología esotérica no estudia simplemente los hechos que suceden en la vida personal de cualquier individuo. Busca los recovecos más profundos de su vida. Busca su corazón. Y hurgando su corazón encuentra claramente algo deseable. Algo por lo cual vale la pena esforzarse. Y aquello que todos buscamos, la paz, es el principio del ser. Y el principio del ser nos depara la paz. Y la paz es el método de contacto con los avatares. A ver, antes quiero entender que tú hablabas de aquellas 4 constelaciones cuando formaban, o sea, un cuadrado que repercutían sobre otro cuadrado a nivel planetario, que incidían negativamente, por ejemplo, en un determinado sitio. Entonces yo no sé por qué estoy, por medio de la analogía, pensando que recuerdo que alguna vez tú has citado que la iniciación, cuando es negativa, puede llegar hasta un 3er grado, una tercera iniciación, pero después ya no se permite este paso. Entonces,
teniendo lugar, o sea, pensando ahora que aquí hay unos logos planetarios y allí hay unos logos, o sea, de constelación, no entiendo cómo puede formar unos logos de constelación, pueden formar... La forma geométrica, No sé si como digo antes, será la base de la astrología del futuro. Cuando enseñamos esta forma, esto que vemos aquí sería en todo caso, estoy viendo una proyección horizontal. Esto es visto en un plano de proyección horizontal. Y aquello sería así. Son planos de incidencia cósmica, pero... Perdón. Es un cuadrado, es buscando la analogía de la forma... La analogía de la forma en una proyección horizontal. El hecho de que exista una analogía cósmica es porque este triángulo de energías celestes está bajo la acción de unas tres constelaciones. No digo que se produzca ahora mismo, pero se producen en el cosmos estas formas. Y cuando se produce una forma geométrica con unas 6 puntas, es que un logos planetario está recibiendo la sexta emisión cósmica. Cuando hay una estrella de 7 puntas, coincidiendo exactamente con 7 constelaciones y con 7 galaxias, se constituye la iniciación, la séptima iniciación de un logo solar. Desde cuenta el proceso. Y naturalmente, ¿qué conocemos de estas cosas? Conocemos la pequeña vida que se mueve en los 3 mundos, oprimidos por la acción incorrecta y por la mala utilización de las palabras y de los hechos. Entonces, muchas cosas deben quedar forzosamente en la subconsciencia para una posterior indagación. Lo que no se comprenda de momento vendrá si hay atención. Cuando hablamos de planos de incidencia, no me refiero solamente a estas 3 pobres formas, si son la base de nuestro universo, pero hay formas maravillosas, llevando miles de galaxias, constituyendo formas geométricas, que coinciden exactamente con otras formas. Por ejemplo, una constelación determinada, constituida por muchos cuadrados, llevará un día la destrucción o muerte de nuestro universo, y será a 30 grados de Capricornio. Cuando llegue esa constelación aquí, el universo se extinguirá sin necesidad de una explosión, se fundirá en el éter, porque el universo está constituido del éter, y la muerte aparente de este universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser, es solamente la entrada en el devacán de Logos, en el gran pralaya, como textualmente se dice en los aspectos esotéricos más profundos. Entonces, démonos cuenta que presentamos una serie de dibujos sin ánimos de atraer la atención exagerada, porque son solamente el principio de una nueva técnica. La técnica de la astrología del futuro será eminentemente geométrica y matemática. Y se nos dice que en las ramas de la jerarquía de todos los rayos se están dando clases de astrología esotérica, porque la astrología esotérica es la clave del futuro de la humanidad. Digo esotérica, no una máquina nefasta de hacer dinero, como sucede actualmente. Y hay que hacer hincapié que estoy hablando de la astrología pura, la astrología que utilizan los logos de no importa qué constelación, de no importa qué universo, de no importa qué galaxia, de no importa qué planeta. Estamos tratando de ser en el tiempo, pero ser conscientes en el tiempo y ser consecuentes de nuestras acciones. En el momento que nuestra acción sea consecuente y veamos la proyección de la vida en forma geométrica, nos daremos cuenta del por qué la jerarquía insiste actualmente en que los discípulos aprendan astrología esotérica, lo cual significa que tendrán que integrar sus vehículos primero. La mente, la emoción y el cuerpo tendrán que estar muy afinados,
El ojo en el centro, que es el ojo del toro, como se dice en los lenguajes esotéricos, es que todo cuanto perciba del exterior tendrá que pasar por este ojo para proyectarse internamente. Y a la inversa, que todo cuanto proceda del ojo interno tendrá que pasar por este ojo de observación para canalizar las energías en el mundo externo. Cuando esto se realice, cuando la medida entre el ojo interno y el ojo externo estén a cero en equilibrio, se producirán verdaderos trabajos esotéricos. Pero es difícil llegar ahí. No t'entens, Bertran. La Marisa no t'entens. No sé si tu pot explicar. A ver, a ver si me explica bien. Tú hablabas que esto es una incidencia negativa, ¿no? El cuadrado. Entonces yo me pregunto si junto con la otra vez que, o sea, hablabas de iniciaciones humanas, Sí. y que no se dejaba al mago negro pasar de una tercera iniciación. Pregunto, un logos planetario, o sea, ha pasado y tanto de la tercera y de la cuarta y la quinta, ¿no? Y pues entonces un ser que su cuerpo es una galaxia todavía ha pasado más, y me pregunto, ¿cómo puede ser que una galaxia sea negativa? No sé ¿Por si qué lo no? entiendo. ¿Por qué no? Sí. Y tanto sí. Existe esotéricamente el mal cósmico, que es el karma de todos los universos. Y de la misma manera que el hombre crea egregores cósmicos, egregores personales en su medio ambiente, los logos crean egregores. Ya es para motivar el hecho de que exista una galaxia, exista un universo, existan planetas, que hay karma. Porque cuando hay karma está de bacán el logo, está reposando. Está en la noche, el descanso de Dhamma. En tanto la actividad siempre es el día, la actividad. En el cosmos hay pocos, pero se produce. Y según se nos dice, el caso de Hitler, que he mostrado, fue consecuencia proveniente del mal cósmico que encarnó en ciertas galaxias, o en ciertos aspectos de ciertas galaxias. Cuidado, para provocar una repercusión en 4 planetas que no son sagrados, uno de ellos oculto, que produjeron lo que produjo Alemania. Y vean ustedes lo que produjo un solo hombre a través de una sola nación. Y dense cuenta de la fuerza del mal cósmico. Y entonces ya tenemos que hablar de la magia, de la teurgia y de la geoesia. La geoesia es el mal organizado en la tierra. Y la magia blanca es la cosa hermosa, el egregor que debe reemplazar las viejas formas del pasado. Pero siempre existe más bien que mal. Por lo tanto, hay una esperanza de salvación siempre para el hombre. Entonces, hay que trabajar en el sentido de crear dentro del cuerpo etérico triángulos. Y esto lo hemos discutido varias veces aquí. Los círculos y no crear cuadrados. Significa que nuestra mente tendrá que estar constantemente enaltecida, vibrando en altos niveles de superación o de idealismo creador, y no creando bajo las pasiones del cuaternario inferior, la mente concreta, intelectual o intelectualmente, como quieran, que está tratando de descubrir para acopiar conocimiento, y el conocimiento lo llega a condicionar tanto que se convierte finalmente en un depósito de conocimiento sin un corazón capaz de reaccionar a la vida. Y está el peligro. Y cualquier persona de nosotros que somos buenas personas y estamos practicando inconscientemente a veces la magia negra a través de la mente, un pensamiento de odio o de destrucción crea un egregor, es decir, el estímulo para que el egregor correspondiente crezca en tamaño y proporción. Y en radioactividad, si podemos emplear ese término científico, digo que las conversaciones esotéricas, si no tienen un punto de partida muy limpio, mejor sería no darlas. Hay que buscar la limpidez en todo el proceso. La magnitud mental, la proporción, más allá de la mente. Y cuesta mucho pensar más allá de la mente, porque estamos limitados por los sentidos, por las sensaciones y por todo lo demás. Y estamos viviendo en un mundo en donde existen egregores que vienen participando de nuestra vida social desde el principio de los tiempos.
desde Lemuria, a través de la Atlántida y las primeras subrazas de nuestra raza aria. Y ahora que hemos llegado a la quinta subraza de esta raza gloriosa, que tiene como norte a la mente inspiradora, y está emergiendo otra raza nueva ya, otra subraza nueva, en cualquier parte del planeta, todavía estamos en el imperio de la técnica. Significa que amamos más el confort, la comodidad, el estímulo de las sensaciones que el estímulo creador. Y cada vez somos más copiadores, más instintivos y más egoístas. Y está el mundo como está. ¿Cómo se definiría lo bueno y lo malo geométricamente? Suponga que un triángulo invertido. ¿Me siente bien? En el símbolo de Castor y Pollux, en el signo de Géminis, tenemos la explicación. Hay un triángulo que tira hacia arriba, buscando la divinidad. Hablando en el sentido humano, está buscando el centro Sahasrara, o el centro de la cúspide de la cabeza. Hay otro vértice hacia abajo. No hablo de la jerarquía, hablo del ser humano. Esta forma aplicada al hombre, claro. Hay otro triángulo que está buscando la base de la columna vertebral, hacia abajo. Entonces, en el centro está el yo. El yo está crucificado entre Castor y Pollux. Castor buscando la liberación espiritual y Pollux buscando la sensación material. Imagina los triángulos. Uno emergiendo hacia arriba y otro hacia abajo. Y si no, también hay la forma geométrica. No sé si es la misma, pero se dan cuenta cuál es la forma. El hombre es celestial, pero si usted invierte la figura, verá que aquí son las dos asas del demonio. Es una forma geométrica. Los magos negros tienen esta estrella al revés, como la esvástica de Hitler y la esvástica de los sacerdotes hablantes. Es muy difícil de precisar, pero son figuras geométricas. Y aprovechamos la ocasión de que estamos bajo el signo de Géminis para hablar de Géminis. Pero cada signo tiene su repercusión. Todas las puntas hacia abajo, tirando hacia la parte inferior, siempre es negativo. Es una figura geométrica negativa. Dense cuenta que cuando buscamos a Dios miramos hacia arriba sin darnos cuenta. Pedimos. Cuando estamos aturdidos por la duda, por el odio o la desesperación, miramos hacia abajo. ¿Podemos evitarlo? Mejor geometría que esta. El signo, el sí, este sí, hacia arriba o hacia abajo. En fin, hay que tratar de ver las cosas, a pesar de que digo que son formas geométricas, de no coger la geometría por todos los pelos. Veamos el asunto en su aspecto psicológico simbólico, no simplemente en el sentido figurativo, por bien que ha sido dibujado. Es algo que está más allá de las capacidades del intelecto. El intelecto actual, el intelecto que solamente trata de apropiarse conocimientos para crecer. ¿Crecer en qué? En extensión, pero no en verticalidad. Es decir, que otra forma geométrica para demostrar lo mismo es esta. La cruz. Hay un aspecto horizontal, la materia, y otro aspecto vertical, el espíritu. Es otra forma de definir los dos triángulos. Siendo que la figura legendaria no solo de la sociedad teosófica, sino que los propios judíos tienen esta forma. Quizá no la apliquen correctamente, pero la tienen. Viene de la más remota antigüedad. Y Platón ya decía que todo es geometría. Pero apliquemos correctamente la geometría psicológica para pasar seguidamente a la astrología esotérica. El primer paso es aplicar la astrología personal. Que la persona sepa lo que es exactamente, sin que tenga que recurrir al horóscopo personal. Es decir, que por hecho de decir que estoy nacido bajo el signo de Tauro y estoy mi regente del ascendente es Venus, estemos por ejemplo nosotros diciendo que estamos aquí ya solucionando el asunto. Sin saber nada de astrología convencional,
Podemos hacernos partícipes de la astrología esotérica con solo vivir correctamente, porque entonces las energías del cosmos que nos pertenecen por ley, porque hemos nacido bajo el signo de las estrellas, nos llevarán a interrogaciones más profundas. Y de estas profundas interrogaciones o interrogantes llegaremos a saber quiénes somos, de dónde procedemos y a dónde nos dirigimos. Yo me acuerdo haber leído en el libro de los 7 rayos que llamaba uno de los nombres que se le daba a la entidad psicológica del séptimo rayo el constructor del cuadrado. Sí. ¿Podrías decir algo de eso? Sí, bueno, es que en el constructo del cuadrado, ten en cuenta que el cuadrado es la forma que tiene el centro molar. Lo hemos examinado aquí. El centro molar es así. El misterio se llama aquí del cuadrado, porque el cuadrado es el asiento de toda la vida personal o la vida material. De aquí surge todo, el karma, y también surge de aquí toda manifestación espiritual cuando ha sido conscientemente desarrollado. Hay una observación muy profunda a través del observación del cuadrado, y es que el cuadrado, ¿qué decía el tibetano? El tibetano decía que el cuadrado es el símbolo de la perfección animal. Significaba con ello que por primera vez, cuando se desarrollan los 4 pétalos de Kundalini, empieza a ascenderte el fuego de la vida. Pero el cuaternario, como se denomina, es también aquella figura. Y toda figura que lleva el signo del cuadrado es el signo de la liberación material. La primera iniciación empieza ahí, en el signo del cuadrado, y va ascendiendo hacia arriba buscando el loto de 1000 pétalos, que es el chakra coronario. Y estamos llegando a un punto de expresión superior para determinar en un momento del tiempo que estamos condicionados por muchas cosas, pero que las figuras geométricas deben dejar de aturdirnos con su proyección. La proyección de una figura geométrica es interna, es simbólica, y no es intelectualmente que se aprecia el valor de un símbolo, sino es mirando hacia adentro, reflejando la fuerza interna para que pueda reflejarse externamente. Cuando la persona es correcta internamente, crea a su alrededor una forma geométrica perfecta. Y ella, contemplando esta figura perfecta desde el plano causal, que el maestro está dirigiendo a sus discípulos, porque toda forma geométrica perfecta está siempre dentro del centro de luz, y este centro de luz se llama la luz en la cabeza. Es la luz que contempla el maestro cuando tiene que elegir a cualquier discípulo. A ver si podemos hacer este esfuerzo, activar las revoluciones del cuadrado, llegar a la conclusión del tibetano, que realmente aquí está la base del insecto, ascender hacia arriba hasta ascender a lo más alto, al centro Sahasrara, y proyectar entonces toda nuestra vida igual que lo hacen los grandes avatares, porque el hombre es la medida de un cosmos. Y tal como he dicho muchas veces, si la divinidad faltase solo uno de nosotros, dejaría de ser la divinidad. El yo perdura constantemente en el tiempo, es eterno el yo, por lo tanto no puede morir. Exacto. Lo espiritual siempre debe caminar hacia un sentido. Exactamente. Es la ley de la evolución, no podemos paralizar a la máquina. Podemos hacer reacción, porque, repito, es muy interesante. Cuando la divinidad, gracias al sacrificio de los ángeles solares, decidió que los hombres poseyesen alma, automáticamente en aquella alma puso un poco de su voluntad. Y a los hombres, a la humanidad en su totalidad, se le llama la raza de los hombres, pero también las pequeñas voluntades de los hombres.
Porque una pequeña voluntad implica voluntad de Dios. Y el hombre no puede tener voluntad si no tiene a Dios que le otorga la voluntad. Ahora bien, hay lo que podemos llamar esotéricamente la medida de la voluntad. Y esto viene parte de la evolución. Cada persona tiene su propia medida de la voluntad de Dios. Pero en su conjunto, la humanidad reacciona de una manera contraria a los planes de la propia divinidad, con la salvedad de que el logos solar no puede intervenir en el proceso, porque su propia voluntad descendida en aquellos niveles la que está en juego. Y cuando la jerarquía impone ciertas reglas como leyes, siempre tiene que esperar que responda la humanidad a estas leyes. Y no puede intervenir, porque el karma es sagrado, porque obedece a la voluntad de Dios de que el hombre sea así. Y si el hombre reacciona contra la divinidad, es como si parte de Dios reaccionase contra Dios, la totalidad. Por lo tanto, esotéricamente, las personas de buena voluntad que los discípulos mundiales saben estas cosas. Y por lo tanto, sus invocaciones, sus plegarias, no son dame esto, Señor, dame lo otro, otórgame esta dicha o esta otra, sino, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo trabajar en tu servicio? Entonces la voluntad de Dios se engarza de nuevo en la gran cadena iniciática de los grandes señores del universo. Y de hecho, sin darnos cuenta, pasamos a formar parte de esta entidad cósmica que llamamos la jerarquía, que de una manera u otra está respondiendo a fuerzas cósmicas, como pueden ser las Pléyades o Sirio mismo. Y otra cosa también que me he olvidado, hablamos de esto, pero es que hay un hecho actual que obedece a esta proyección, a este plano de incidencia, y es que el avatar que vendrá en la nueva era, si el hombre se hace acreedor o merece esta distinción, está constituido por tres grandes seres que esotéricamente responden al nombre de espíritu de la paz, al avatar de síntesis, al señor Buda. El Buda es el gran intermediario cósmico entre Shambhala y el cosmos, entre Shambhala y la jerarquía. Y aquí tenemos a Cristo, un avatar. Cristo, cuidado, no es el nombre histórico, es el nombre de un estado de conciencia crística. No me refiero a un hombre, me refiero a un estado de conciencia cósmico. Por lo tanto, la entidad avatar, que está bajo la vocación, bajo la dirección o bajo la protección del espíritu de la paz, del avatar de síntesis y de Buda, es el que está preparándose porque lleva fuerza de las Pléyades, de la Osa Mayor y de la estrella Sirio, que está proyectándose en nuestra tierra, que está llevando luz, amor y poder a la humanidad. Porque ese Señor, al avatar de síntesis, se le llama Señor de la Voluntad, y está relacionado con el centro místico de Shambhala. A este gran espíritu de la paz está en relación con la jerarquía, y Buda está en relación con la humanidad. Y están aquí presentes Shambhala como lugar secreto en el planeta, como la jerarquía lugar secreto, y como la humanidad, que no es secreto, estamos aquí todos, somos parte de la humanidad. Entonces, todo cuanto hemos dicho a través de los avatares está ocurriendo precisamente aquí y ahora, no antes y después, ahora, aquí. Si nos damos cuenta de que pasa esto aquí y que pasa constantemente donde estemos nosotros, la condición psicológica del ser humano tiene que variar forzosamente. Estamos llegando ya a un punto de síntesis, a un centro mega, donde todas las aspiraciones de la humanidad están convirtiendo, lo menos las de la humanidad avanzada, sin afán peyorativo para la masa social que integra esta humanidad. Estamos viviendo un mundo de satisfacciones internas, no nos damos cuenta. Estamos asediados por muchas energías, por muchas formas geométricas, simbólicas, y estamos tratando de ser
de autoconocernos y de realizar. Bien, lo tenemos todo a nuestra disposición. Solamente falta que hagamos así y cojamos aquello que nos pertenece y contribuyamos con nuestro esfuerzo a la elección de un otro mundo social más avanzado, más lleno de amor y de simpatía entre unos y otros, que desterremos para siempre de la tierra el egoísmo y la agresividad, este mal social. El que cada l'Àntida s'havien sonat per fer l'ús de socorrisme. Doncs ara tinc entès que és la part de la terra que està més pura i més neta, no? Estan traços de ellos, claro. No, però Està ben lavada. l'espai, l'ambient, aquí hi ha alguna cosa, no? Vol dir alguna cosa, no? La raza está avanzando en su totalidad. Significa que los errores del pasado pueden ser corregidos en la presente. Lo que pasa es que perpetuamos los males de la raza. Estamos más interesados en crecer espiritualmente que en redimir toda la humanidad que nos rodea. Y no es así como se destruyen los egregores formados a través del tiempo. Es decir, todo el mundo está creciendo en intensidad evocativa e invocativa. Lo que pasa que es un núcleo muy pequeño de seres humanos los que ardientemente buscan el Creador. Por lo tanto, hay dificultades para crear una forma mental capaz de destruir muchos de los egregores creados precisamente en el tiempo de la Atlántida. Se dice que muchos de los atlantes están expiando entre nosotros el mal que hicieron. Y sin afán peyorativo, cuidado. Nunca tengo este afán cuando estoy hablando. Hay personas altamente psíquicas que todavía están reproduciendo los mismos vicios atlantes. Y desde el punto de vista de la jerarquía es un problema social que impide que muchos egregores creados en el pasado puedan ser destruidos. Otro toque de atención y un desafío a una conciencia investigadora del discípulo. El Señor de la voluntad. Entonces, si se procura trabajar la voluntad esotérica, pues supongamos, entonces en el momento dado, la vibración de este Señor de la voluntad pueden ser ya no pequeñas voluntades, sino grandes voluntades, es cuando se puede ayudar a este avatar. Exacto. No, mira, a mí se me han ocurrido dos cosas. ¿Verdad que ahora la geometría suplirá las parábolas? Sí. Bien. Esto por un lado. Por otro pienso... Según mi opinión. Bueno, es que puede ser la mía también. Pero entonces estamos en una era presente y aquella una era anterior. Entonces estaba pensando en una próxima, digamos, era o en un próximo tiempo más o menos largo, más o menos corto, en que puede ser que el ser humano no se le enseñe, por ejemplo, esta palabra que llamamos Dios, todas estas palabras de jerarquía o de Cristo, lo que sea. En este caso, esta humanidad, como ahora decimos, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. En este caso, esta humanidad pedirá a través de la ciencia, va a pedir entonces es que no solamente nosotros nos amoldamos a las leyes jerárquicas, sino que la jerarquía va cediendo a través de nuestros merecimientos, y entonces no será de una manera mística, puede ser de otra manera, porque fijémonos bien, los científicos cada día están más cerca de descubrir el misterio del cáncer y de otras enfermedades así, de modo que en un principio y ahora ya se puede decir que se cura. En este caso, estos quizá no tienen ni tiempo de llamar, pero a través de este sacrificio continuo, estas personas debe ser una especie de llamada, cosa que ahora nosotros tenemos que hacerla de otra forma. Yo pienso que vendrá un momento en que se utilizarán otros conceptos y que no se llamará Dios mío, ayúdame, porque si no le enseñarán, habrá unas generaciones que no se les enseñará esto. Entonces es estupendo de pensar cómo estas generaciones responderán a los rayos y a todas estas cosas del cosmos. Es una cosa que me gusta también este tema. Sí.
Luego, ¿Cómo va a responder esta humanidad? los investigadores en cualquier sector, digamos, del mundo, al investigar está invocando. Es decir, que la forma más directa de llegar al corazón de un avatar es investigando. Y según se nos dice, el mejor esotérico en el momento es el científico, el hombre de ciencia, que está investigando sin saber realmente lo que está buscando. Y está simplemente investigando. Y la investigación, sin darnos cuenta, está invocando fuerza cósmica. Inopinadamente llega a veces a tener un vislumbre para destruir algunas de las enfermedades. Pero digo, y repito, que la humanidad tiene que purificar mucho su aura astral psíquica para que se encuentre la fórmula final para redimir a la humanidad del cáncer. Digo, se puede aliviar. Hay que buscar la destrucción de este terrible egregor, como de cualquier egregor que exista en nuestra sociedad organizada. Los celos, por ejemplo, es un egregor desde el ángulo de vista psíquico. Es una espantable silueta, una forma geométrica, dirán ustedes muy bien. Y quien dice esto, cualquier fórmula que existe en el cosmos obedece siempre la reacción humana, hablamos de nuestro universo, a ciertos estímulos ambientales. Puede ser el estímulo de una pasión, de un orgullo desconsiderado, o de una incalculable soberbia. Puede ser cualquier fórmula social de redención que no ha sido captada todavía. Y es la efervescencia mundial y el sentimiento de frustración que tenemos todos, porque no podemos realizar aquello que pretendemos, lo que incapacita nuestra acción y nos hace vulnerables a los egregores. Se trata de crear nuevos egregores, nuevas formas psíquicas, nuevas formas mentales, para poder destruir, para poder equilibrar este desequilibrio mundial. No podemos decir que la riqueza y la pobreza sean egregores, son males sociales que obedecen a la codicia del ser humano. La codicia sí que es un egregor, creado a través del tiempo, sustentado por todos nosotros. Así, se trata simplemente de observar todo cuanto ocurre a nuestro alrededor y ser consciente de todas y cada una de nuestras reacciones psicológicas. Nos comprenderemos, sabremos quiénes somos, al menos. Quizá no sepamos de dónde provenimos, ni a dónde nos dirigimos, pero estaremos estabilizados en el presente. Y para mí, una persona que esté estabilizada en el presente significa que está coordinando todos sus vehículos, que está trabajando con todo un conglomerado de realizaciones del pasado que viven en su subconsciencia y que ahora puede dignificar porque ha llegado el momento. Y esto lo tenemos todos. Y en el presente, ejercitar todo cuanto proviene del pasado a fin de crear las bases de un futuro más prometedor que el que conocemos. Antes de que estamos definiendo de la era o de la creación de la nueva raza, ¿tú podrías decir de esta explosión colectiva masiva, ¿no? Con lo cual uno se siente escogido, otros elegidos, otros propietarios del conocimiento, la verdad, redentores y todo? Pues bien, cuando una persona se siente redentor y hasta muerto, psicológicamente, la persona, como digo, debe ser un investigador. Investigar en todos los cauces, buscando la verdad constantemente. Si llega a obtener una conquista, tendrá humildad, porque habrá adquirido aquel poder que eleva. Solamente aquellas cosas que atraen la atención de la masa humana, si no son rápido, quizá que se siente el deleite de sentirse algo en el mundo que vivimos.
Y veremos a las personas que están subyugadas por el afán de crecimiento, por el afán de